Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy en media pandemia conversamos con Germán Belijao. Germán es médico, es poeta y es periodista, cronista especial del diario La Jornada. Germán, muchas gracias por estar con nosotros en este Cruce de Palabras. ¿Qué tal? Buenas, mucho gusto estar aquí, sí, a ver qué podemos platicar. Saludos, Luis. Pues Germán, tú has estado escribiendo y reflexionando sobre la pandemia alrededor de la literatura. La literatura nace cruzada por las distintas epidemias, ¿no? Desde la Ilíada hay escenas en donde Apolo le manda a los griegos flechas que son una moderna peste. Y tú hablabas específicamente hace pocos días sobre lo que fue el surrealismo y la pandemia, en este caso la gripe española. ¿Nos quieres contar un poquito sobre esa historia? Bueno, no es una historia que yo haya visto contada en ningún lado, pero en algún momento, porque la fiebre española o gripe española está muy poco documentada, es muy curioso, fue como una gran epidemia, como incluso pareciera más letal que la que estamos viviendo, pero que rápidamente se cubrió de olvido. Yo no sé si porque también había pasado la guerra y había una cosa y como que se borró y de hecho se dejó de estudiar. Es una laguna en la medicina casi total, porque le tuvieron tanto miedo y tanto que quedó de espaldas y apenas se ha estado historiando en los años más recientes. Y incluso no se sabía con detalles del virus que se podían haber investigado, o sea, fue abandonada. La cosa es que, de alguna manera, el momento que sobre todo vive Europa, que especialmente es en Europa, después de esa guerra que es dentro de lo irracional que son las guerras, tal vez sea la guerra más absurda, parecía un juego, la llamada Primera Guerra Mundial, que había causado la muerte de una gran cantidad de jóvenes, había habido una gran novedad de horrores como los bombardeos aéreos, los gases, todo eso. Y para colmo se había coronado con una pandemia que había sido tan letal como la guerra. Entonces los sobrevivientes estaban pues en carácter de sobrevivientes y eso lo celebraron. Cuando de pronto se vieron liberados de la peste, decidieron de alguna manera, fue un momento de gran libertad, es el momento, están sucediendo cosas, uno no las asocia, pero la revolución soviética está despegando. Yo hablo del psicoanálisis que ya venía de Viena, pero es un momento en el que hay una sensibilidad para todo eso. Hablas tú también. De alguna manera también está la Revolución Mexicana, pero está un poco fuera de ese radar en esos años todavía. Y entonces hay un grupo de artistas, de gente en Europa, sobre todo franceses, pero también hay alemanes, ingleses, que de pronto desembocan en esto del surrealismo, que es una concepción que parecía en su momento muy loca, pero que si ahora lo vemos, de todos los vanguardias o ismos que hubo en ese periodo, es el único que nunca se acabó. Incluso cometió muchos errores, hubo quienes se pasaron a la derecha, quienes se hicieron nazis, quienes se hicieron fascistas, eso no importa. El hecho es que sobrevivió y 100 años después el surrealismo todavía significa cosas, todavía se repite, hay lugares comunes, es comerciales, muchas cosas, pero vive. Y de pronto nos alcanza una situación en la que pareciera que podía pasar algo parecido. El que inventa la palabra surrealismo, que es Apolinea, el poeta Apolinea, él es el que inventa esa palabra, se muere justo antes de que empiece el surrealismo. ¿Por qué? Porque él había sufrido un balazo en la frente y hay una placa de metal en el cráneo, pero eso lo había sobrevivido y lo mata la gripe. Y hay otros artistas de la época que también mueren como resultado de la gripe española. Sí, bueno, muy claramente es curioso, dos artistas que se asocian mucho, incluso visualmente, que son Klimt y Egon Schiele, mueren los dos, además en situaciones dramáticas, también muere la hermana y la esposa, y se mueren como en los núcleos familiares de los dos más importantes pintores de Viena. Es una cosa muy peculiar, que además en la posteridad los ha hermanado en muchas cosas, pero no veo que los hermane en la razón por la que murieron. Además tenían edades muy diferentes. Entonces,
Escribes también, Germán, sobre la muerte en Venecia de Thomas Mann y cómo los placeres de la carne llevan al personaje a descuidarse. Bueno, fíjate que yo llegué para hablar de eso, en realidad fue porque yo quería hablar de Susan Sontag, porque Susan Sontag en su libro de la enfermedad de sus metáforas plantea una cosa que creo que es muy saludable, que es como de una racionalidad, ¿no? Las cosas son, o sea, más allá de los mitos, las enfermedades siempre se les inventan mitos y cosas y se inventan un montón de curas y no sé qué. Y ella escribe ese libro después de sobrevivir un cáncer y decide contar cómo es realmente, es decir, no, porque los enfermos quedan apestados, lo que estamos viviendo ahora, ¿no? La gente que los rodea también, son cosas de las que no se quería hablar. Entonces ella explora qué es lo que es enfermarse, ¿no? Y dice, son eventos de la naturaleza. Y ella es la que cita a Thomas Mann, por eso, en realidad yo acá, es una historia que conozco bien, pero fue como leyendo a la reflexión sobre la enfermedad que lleva a Thomas Mann, porque habla de una epidemia, pues también en los años un poco previos a la guerra. Es que un cólera, pero es que las plagas... Claro, el cólera, después el cáncer y más adelante el SIDA. Ah, es que luego le pasa, que es la otra cosa que menciono, que ella había escrito ese libro a principios de los 80s, no a fines de los 70s, y 10 o no sé cuántos años después empieza a aparecer el SIDA, y ella vive en Nueva York y vive muy cerca de la comunidad homosexual de Nueva York, todo, y empieza a conocer muchos casos, amigos que se mueren, y además sucede que se empieza a citar en todo el mundo su anterior libro, buscando justamente esta sensatez que había demostrado, pero con una nueva enfermedad. Entonces ella se siente obligada a escribir como una postdata, que se llama El SIDA y sus metáforas, y donde mantiene ese pensamiento de alguna manera científico, pero sobre todo anclada en lo literario, pero no en la fantasía, como ella misma dice, yo lo que quiero es calmar, tranquilizar la imaginación, no exaltarla, ¿no? O sea, no quiero impresionar a la gente y que se sienta como todo lo que nos está pasando. Las redes están excitando constantemente a la gente en torno, la fantasía de la gente para bien, para mal, para lo que sea. Por eso tú hablas de que lo que hay que tener es precaución, no miedo. Sí, es que el miedo no te deja pensar. Y la precaución, además es muy elemental, es curioso. Ahora hemos tenido una especie de educación masiva de lo que son las bases de la higiene quirúrgica. O sea, tú para entrar a una operación tienes que hacer todas esas cosas de limpiarte por todos lados, ponerte guantes, ponerte ropa. Lo que están haciendo ahora de manera incluso más elaborada con los trajes que están usando los médicos que atienden a los enfermos del COVID, pero en realidad la base, los que nos estuvieron diciendo cómo lavarnos las manos, de cómo no sé qué, son las bases de la técnica quirúrgica que ya tiene muchas décadas de que se usa, ¿no? Es simplemente que se pusieron al alcance de la población y todavía hubo gente que no quiere creerlo. Ese juego de no ponerse los cubrebocas o de acercarse a la gente, que yo lo he vivido mucho en las calles en esta temporada, lo he visto a la distancia de preferencia, porque he salido algunos días en coche. Y es simplemente no aceptar lo que son unas reglas básicas de profilaxis, que están más que demostradas. Hace unos días, Germán, en un extraordinario ensayo, Ignacio Ramonet hablaba de que los tres puntales para tratar esta enfermedad vienen de atrás, no vienen de la modernidad. Decía el jabón, ¿no?, para lavarse las manos y mantener la higiene, la máquina de coser para hacer los cubrebocas, y hablaba la vieja práctica de las cuarentenas, que ya habíamos olvidado en la época moderna, por lo menos en una parte importante del mundo occidental, ¿no? Sí, porque como hay vacunas y hay antibióticos eso parecía que había controlado buena parte de las enfermedades, ¿sí? Hace unos días, Germán, en un extraordinario ensayo, Ignacio Ramonet hablaba de que los tres puntales para tratar esta enfermedad vienen de atrás, no vienen de la modernidad. Decía el jabón, ¿no?, para lavarse las manos y mantener la higiene, la máquina de coser para hacer los cubrebocas, y hablaba la vieja práctica de
las cuarentenas, que ya habíamos olvidado en la época moderna, por lo menos en una parte importante del mundo occidental, ¿no? Y sin embargo es curioso porque al mismo tiempo estamos rebasados, por eso está pasando todo lo que está pasando, porque la enfermedad venció de entrada la resistencia incluso que podía haber opuesto la medicina más avanzada. Eh, Me llamó la atención que cuando empezó todo esto, porque la gente ha buscado referentes, un poco lo que tú mencionas de mis artículos es parte de eso, la gente, y rápidamente se fueron a La peste de Camus y al año de La peste de Defoe. Y cuando uno revisa el año de La peste de Defoe, me da la impresión de que no lo tenemos que haber leído al principio, sino al final. Porque si uno lo lee ahora, lo lee distinto de como se estaba leyendo hace 2 meses. Porque te está contando una historia de algo que no se acaba, que cree que ya se acabó y vuelve a empezar. Y entonces cómo se empieza a acomodar como llaman ahora, nueva normalidad. La gente se va de la ciudad, los ricos tienen una respuesta, los pobres tienen otra, pero toma tiempo, es un año. Nosotros llevamos pocos meses. Entonces, leerla es como un manual de sobrevivencia de que lo que todavía nos falta. Y ahí todavía ni sabían lo que era, no había antibióticos, era muy elemental lo que sabían de dónde venía la enfermedad, parecía, por eso muchos pensaban que era un castigo de Dios simplemente, ¿no? Entonces yo creo... Y ahora de repente tenemos que regresar a los pilares básicos, como tú hablabas, de la profilaxis. Bueno, todo sirve, pero nada es definitivo porque en realidad nuestra realidad es otra, no corresponde con ninguna de esas. Lo que plantea G. Camus creo que es tal vez de sus novelas la más elaborada, también él tenía toda una preocupación sobre la vida y la muerte, sobre el valor del suicidio, sobre el absurdo de vivir, que lo vuelca mucho en esa novela. Confieso que no la he releído, pero fue un libro que me marcó muchísimo. De hecho, recuerdo haber escrito sobre ese libro hace mucho. No, pero antes de ser médico, lo leí antes. Tal vez es una de las cosas que me llevó a la medicina. Pero ahí plantea también, porque es un poco como su diario de la peste, no más que en esta zona de África del Norte, donde se ve los encierros de la gente, las actitudes negativas de la gente, las mezquindades y las dudas del doctor, ¿no? O sea, todo es un libro muy tremendo. Yo creo que tenemos que leer todo eso, pero nada es catecismo. O sea, no, estamos sí, como no, claro. Sí, entonces sí. Y sobre la peste de Camus, ¿qué dirías? ¿Es una referencia que brinde horizontes sobre la enfermedad? Bueno, ahora parece que es una cuestión que tenemos que pensar, cómo cambia. Yo una de las cosas que he visto es cómo cambia nuestra óptica a partir de lo que está pasando ahora. Entonces de pronto podemos hacer esa lectura que tú estás sugiriendo y que no ha sido dominante, digamos. La gente no ha dicho, la literatura está recorrida por las pestes o por las epidemias o las cuarentenas, pero si nos ponemos el ojo allí, pues lo empezamos a encontrar en toda la literatura, todo el tiempo, porque ha sido una realidad recurrente. Tal vez ahora tenemos unos componentes nuevos. Shakespeare de alguna manera, aunque todo lo que hace sea fantasía, pero de alguna manera también es como una especie de periodista. Está contando las cosas como son. Es decir, si cuenta una epidemia, es el trasfondo de sus historias en Romeo y Julieta y todo, pero está contando, no está inventando, está contando las cosas como las vio, ¿no? Ahora tenemos una cosa que no existía en esa época, que es imaginar el futuro y de preferencia desastroso. Ese sí es una forma literaria nueva de alguna manera, porque hasta antes la historia se contaba o del presente o del pasado, pero del futuro casi nadie hablaba, esa es una invención moderna, y nos hemos pasado, sobre todo el cine, pero también la literatura, porque el cine es como la nueva narración, la narración moderna o el lenguaje cinematográfico. Se ha clavado en estas historias de desastres y fines del mundo y todo, y de pronto algunas realmente han descrito epidemias como que estaban en teoría como peligro pensado o imaginado, y de pronto lo estamos viviendo en la vida real, que empieza en un lugar, que si es el origen, que si es animal, que si es y estamos viviendo cosas que aunque son viejas, la forma en que están sucediendo son nuevas porque vivimos un mundo global.
Es decir, ahora una enfermedad en un lugar del mundo es en realidad en todo el mundo. En poco tiempo se vuelve una cosa así. Pasó con el SIDA, que era mucho más restringido porque el contagio era limitado al contacto sexual. En cambio ahora es por existir que se contagia uno, como son, porque también las pestes después se descubrió en qué consistían, el papel que jugaban las ratas y las pulgas y entonces empezaron a encontrar las medidas de bloquear el paso de las enfermedades. En tiempos de Shakespeare, en tiempos de Defoe, no se sabían todavía muchas cosas. Se intuía que la limpieza ayudaba y se intuían cosas, pero en realidad los conocimientos de microbiología y todo son del siglo XIX, no de antes. Entonces la gente no entendía bien. Había una cosa allí que sí era la naturaleza, pero ¿quién sabe qué estaba haciendo la naturaleza? Y en cambio ahora para todo tenemos una sobreexplicación. Hemos llegado a un punto en el que la demasiada información es casi el peor veneno, porque la gente cree que sabe cosas que de todos modos no sabe, y los que saben, la gente tiende a no creerles porque tratan de ser racionales, ¿no? Tratan de bajarle. Nada es catecismo. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa, Germán? Gracias. No se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras con Telesur, conversando con Germán Bellinghausen, poeta, médico, periodista, sobre la relación entre el COVID, las epidemias, las plagas y la literatura occidental universal. Germán, la obra de William Shakespeare está atravesada de principio a fin por distintas plagas y epidemias, desde Romeo y Julieta hasta el rey Lear. ¿Tú dirías que esto es una constante en la literatura universal occidental? Bueno, ahora parece que es una cuestión que tenemos que pensar, es cómo cambia. Yo una de las cosas que he visto es cómo cambia nuestra óptica a partir de lo que está pasando ahora. Entonces de pronto podemos hacer esa lectura que tú estás sugiriendo y que no ha sido dominante, digamos. La gente no ha dicho, la literatura está recorrida por las pestes o por las epidemias o las cuarentenas, pero si nos ponemos el ojo allí, pues lo empezamos a encontrar en toda la literatura, todo el tiempo, porque ha sido una realidad recurrente. Tal vez ahora tenemos unos componentes nuevos. Shakespeare de alguna manera, aunque todo lo que hace sea fantasía, pero de alguna manera también es como una especie de periodista. Está contando las cosas como son. Es decir, si cuenta una epidemia, es el trasfondo de sus historias en Romeo y Julieta y todo, pero está contando, no está inventando, está contando las cosas como las vio, ¿no? Ahora tenemos una cosa que no existía en esa época, que es imaginar el futuro y de preferencia desastroso. Ese sí es una forma literaria nueva de alguna manera, porque hasta antes la historia se contaba o del presente o del pasado, pero del futuro casi nadie hablaba. Esa es una invención moderna y nos hemos pasado, sobre todo el cine, pero también la literatura, porque el cine es como la nueva narración, la narración moderna o el lenguaje cinematográfico. Se ha clavado en estas historias de desastres y fines del mundo y todo, y de pronto algunas realmente han descrito epidemias como que estaban en teoría como peligro pensado o imaginado, y de pronto lo estamos viviendo en la vida real, que empieza en un lugar, que si es el origen, que si es animal, que si es y estamos viviendo cosas que aunque son viejas, la forma en que están sucediendo son nuevas porque vivimos un mundo global. Es decir, ahora una enfermedad en un lugar del mundo es en realidad en todo el mundo. En poco tiempo se vuelve una cosa así. Pasó con el SIDA, que era mucho más restringido porque el contagio era limitado al contacto sexual. En cambio ahora es por existir que se contagia uno, como son, porque también las pestes después se descubrió en qué consistían, el papel que jugaban las ratas y las pulgas entonces empezaron a encontrar las medidas de bloquear el paso de las enfermedades. En tiempos de Shakespeare, en tiempos de Defoe, no se sabían todavía muchas cosas. Se intuía que la limpieza ayudaba y se intuían cosas, pero en realidad los conocimientos de microbiología y todo son del siglo XIX, no de antes. Entonces la gente no entendía bien. Había una cosa allí que sí era la naturaleza, pero quién sabe qué estaba haciendo la naturaleza.
Y en cambio ahora para todo tenemos una sobreexplicación. Hemos llegado a un punto en el que la demasiada información es casi el peor veneno, porque la gente cree que sabe cosas que de todos modos no sabe, y los que saben, la gente tiende a no creerles porque tratan de ser racionales, ¿no? Tratan de bajarle. Hablabas hace un momento, Germán, del cine. Y has hecho referencia también a una película clásica de Kurosawa, sobre la experiencia de un médico que va a provincia y se encuentra de repente con el contraste entre sus ideales, sus posibles recursos, etcétera, etcétera, y una realidad que lo apabulla, incluyendo la realidad de la muerte. ¿Tú dirías que esta experiencia es una experiencia que está viviendo el personal médico y sanitario hoy en día? Bueno, de alguna manera sí. Yo la mención que hacía esa película, que creo que es de las grandes películas de cine universal, o sea, de las verdaderamente grandes, cada escena es un cuadro, está llena de historias, está llena de intensidad. Es una obra maestra, como se dice. Pero sí trata la historia. Yo la escribí en el contexto de cuando la UNAM retiró a sus internos de los hospitales para protegerlos, que era una medida. La Universidad Nacional Autónoma que era una medida de alguna manera que sonaba prudente, pero de pronto yo, recordando la importancia que al menos cuando yo estudié medicina tenía ser interno, era parte fundamental del funcionamiento de los servicios. Y de pronto quitar eso del hospital era, por un lado, quitar una fuerza, ahora que hay carencia de personal, y por otro lado era quitarles la experiencia de ser para lo que estaban estudiando. La película de Kurosawa es la historia simple de un muchacho que llega y se encuentra con un doctor de pueblo que es todo endurecido y todo tremendo y al mismo tiempo muy humano, que es una vez más Toshiro Mifune, que es Barba Roja, y lo enfrenta a las historias reales. El tipo tiene sus conflictos y se pelean y de pronto va descubriendo, porque es como una serie de historias clínicas, es como pequeñas obras de teatro con la historia clínica de distintos casos. Y cada una es como un poco una pequeña sherezada de la enfermedad y sobre todo del dolor humano. Y yo creo que debía ser una materia en la carrera de medicina ver esa película. Y Germán, tú has hablado también sobre la obra de Somerset Maugham. ¿Qué nos dice en este momento su trabajo? Bueno, es curioso, es un novelista que de alguna manera siento que, ¿cómo es el capricho de la literatura? Después de haber sido de los más populares y famosos del mundo, creo que ahora no es especialmente leído, pero tiene esta novela que se llama El velo pintado, el The Painted Veil, que trata la historia de un médico prometedor, que se va de Europa, que tiene problemas conyugales con su recién casado, y se va como para disciplinar a su esposa, se van al extremo del mundo a trabajar entre los pobres, están en el oriente, y terminan en un pequeño pueblo donde hay una epidemia, me parece que de cólera, y la mujer se transforma al descubrir el dolor humano y se transforma y se entrega al cuidado de una manera incluso que al marido lo asusta de pronto la entrega que tiene, y ella finalmente contrae la enfermedad y se muere, ¿no? Pero es como una redención de toda una frivolidad y toda una forma insensata de ser de la mujer que de pronto la centra la enfermedad. Yo creo que eso está pasando ahora con la gente que la experimenta, no con todos. Hubo un momento en el que decían, sí, sigue haciendo memes y ríete hasta que haya alguien en tu familia que se enferme, ¿no? Porque entonces uno ya tiene que aprender lo que verdaderamente importa. Si uno tiene un familiar enfermo, ya tiene que saber qué medicamentos, qué hacer, a qué hospital llevarlo, y toda esta cruel realidad en la que uno pierde contacto con el enfermo, porque está aislado y si fallece es todo un asunto, porque ya no, o sea, es gente que no tiene celular, que no se puede comunicar, están literalmente aislados en una bolsa. Germán, déjame regresar a Susan Sontag. Ya la mencionaste. ¿Tú dirías que su obra es la herramienta más adecuada para comprender la realidad que estamos viviendo hoy en día? Bueno, yo creo que tal vez pedirle demasiado, pero por supuesto es una lectura muy saludable que recomiendo para todo el mundo. Pero una de las cosas que hemos presenciado en este periodo, en esta crisis, es la cantidad de gente que ha hecho el esfuerzo de pensar, gente que se dedica a pensar.
Hacía mucho que yo no veía que los filósofos o ciertos filósofos o pensadores de pronto fueran como centrales, ¿no? Más que hubo un momento en que eran los novelistas. Yo recuerdo hace no tantos años, cuando vivían Günter Grass y Saramago y García Márquez, representaban como una fuerza moral para el mundo, y se apoyaban a los zapatistas o se apoyaban a no sé qué. Había una cosa era un contrapeso ético grande, pero todos ellos fueron muriendo y ese liderazgo desapareció. Yo no lo veo en los novelistas actuales o en los poetas o en los escritores, pero de pronto aparecen los pensadores, gente no solo estrictamente filósofos, sino gente como Noam Chomsky, como Naomi Klein, o como Arundhati Roy, que es también es especial ensayista, pero sobre todo la gente que hace análisis, como Ramonet, que tú mencionaste, o como los filósofos que han estado hablando, a veces regándola. Por ejemplo, Agamben, a quien yo admiro mucho, de pronto se equivocó, le tocó muy de pronto, y luego tuvo que corregir sus visiones, pero hemos vivido un momento que es curioso, que ha sido estimulante intelectualmente para pensar en medio de la irracionalidad, de los miedos, de todo lo que estamos viviendo a escala masiva. También ha habido una reflexión. Digamos, Susan Sontag estaba sola en su momento, o más o menos sola. Ahora, en realidad, Susan Sontag es parte de toda una cosa que ahora es una herramienta fundamental, como cualquier cosa que sea sensata, ¿no? Y que no está superada por la realidad, porque ella lo que cuenta es muy específico, lo circunscribe muy bien, y eso es lo que lo hace tan válido, que no pretende hacer un catecismo para nadie, sino simplemente analiza concretamente y se toma las armas de la literatura porque es lo que ella conoce y porque la conoce. Ella siempre fue una lectora muy ética de la literatura. Entonces sabe leer la literatura. Sí. Acabas de señalar un hecho muy interesante y es la ausencia de los novelistas en este proceso de reflexión. Y eso tiene que ver también con los novelistas y los literatos de derecha, como Vargas Llosa o como Enrique Krause en México, etcétera, etcétera, que han sido incapaces de explicar el mundo de la subjetividad que se ha abierto alrededor de la pandemia, pero que quieren intervenir en política repitiendo su viejo catecismo, su viejo manual en contra del populismo, etcétera, etcétera. Es que yo creo que tiene tiempo que dejaron de estar en el punto de las cosas, ¿no? Mientras todavía incluso García Márquez, que era una figura muy marcada con la fantasía, pero repito, gente como Günter Grass, como Saramago, que decía, muchos otros, había incluso fuentes entre nosotros, o Monsiváis, bueno, no es un novelista, pero que sí, como los escritores, los literatos, digamos, Darío Fo, había una conciencia, pero al irse muriendo ellos no fueron sustituidos y los sobrevivientes como Vargas Llosa tienen mucho rato que dejó de entender qué pasa. No, ha sido muy decepcionante como figura pública desde que fue candidato a la presidencia y perdió y decidió dejar de ser peruano para hacerse español, se hizo español. O sea, fue como una especie de berrinche de no me merecen. Ahí ya había perdido el centro y ya puede seguir siendo un novelista notable, pero ya no tiene ningún liderazgo, no tiene ninguna autoridad. Y yo siento que eso pasa con muchos de los actuales escritores, que sí los ubicas en la derecha porque en efecto han estado muy activos, pero no han dicho nada interesante. Ha sido mucho más interesante lo que dice Ramonet o lo que pueda decir Mike Davis, que es un tipo que viene pensando desde hace tiempo estos temas. Que lo que puede decir cualquier escritor. Yo no veo ningún novelista que Arundhati Roy la separo porque también es una gran ensayista, y es una persona muy comprometida. Tal vez correspondería un poco, ella es una hija chiquita de aquellos escritores de John Berger y de toda esta gente que y que no hace mucho, nos dejaron huérfanos hace 10, 20 años. Estaban aquí con nosotros y después ya no están. Germán, perdón que te interrumpa, pero nos cayó la guillotina del tiempo encima. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. No se lo pierdan.